La ley del sí es sí es una chapuza que ha rebajado las penas máximas a los violadores y pederastas y eso provoca que cientos de delincuentes salgan de las cárceles antes de lo que estaba previsto con la legislación anterior. La cuestión ahora es determinar si esa chapuza es intencionada o no. Cuesta creer que el gobierno de Sánchez no supiese las consecuencias de esta ley, porque se lo había advertido todo el mundo. Un total de 22 informes advirtieron de los defectos de la ley y la ministra podemita Montero los ocultó deliberadamente. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social, la Agencia Española de Protección de Datos y así hasta 22 análisis emitidos por diferentes entes e instituciones que advirtieron de las barbaridades que contenía esta ley. Y si sabían todo esto, resulta muy sospechoso que las mismas femiprogres que viven de predicar que las mujeres en España estamos amenazadas y desprotegidas, sean las mismas que hacen que las mujeres en España estemos hoy más amenazadas y desprotegidas que nunca, por culpa de su intencionada ley chapuza del sí es sí, que está soltando a agresores sexuales a la calle. ¿Se imaginan lo que estaría pasando en España si un gobierno de Vox hubiese aprobado una ley que rebaja las penas a los agresores sexuales? Tendríamos a miles de personas tomando las calles, pidiendo a voces la dimisión de todo el gobierno en bloque, y con razón. ¿Y dónde están ahora las femilocas del violador eres tú? ¿Les importan las mujeres o lo que buscan es vivir del cuento y de los chiringuitos femiprogres? Y aquí tienen responsabilidad todos los que han auspiciado esta aberración jurídica que viene de mucho antes de la aprobación de esta ley. También los que votaron a favor, señora de Ciudadanos. La ley de sí es sí es la culminación de todo ese movimiento de la ideología de género, auspiciado por todos los partidos políticos de España que estaban metidos en el ajo cuando se aprobó la ley de violencia de género, que es, en realidad, un derecho penal de género, es decir, aplicar condenas diferentes en función de si el verdugo y la víctima son un hombre y una mujer heterosexuales o no. Y Vox ha llegado para defender la verdad, le pese a quien le pese. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una aberración y un derecho penal justo debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos. Mismos hechos, mismas penas. Y todos aquellos que claudicasteis ante el movimiento femiprogre y seguís claudicando ante la presión mediática, defendiendo un trato penal desigual ante unos mismos hechos, que beneficia a los delincuentes que no son hombres heterosexuales y que protege menos a las víctimas que no son mujeres heterosexuales, todos esos sois culpables del avance de esa ideología de género, que lo único que hace es dividir, enfrentar y colectivizar a la gente en categorías penales en función de su condición sexual. Y ahora nos encontramos con la culminación de esta paranoia colectiva que todos los demás partidos habéis protagonizado. Y la culminación consiste en la aprobación de leyes absurdas que hacen aguas por todas partes, como la ley trans, por la que cualquiera puede autoasignarse el sexo a conveniencia, ignorando la realidad de su verdadera sexualidad, o la ley del sí es sí, que ya ha rebajado la pena a más de 400 agresores sexuales y ha dejado en libertad a decenas de ellos. Luego nos vienen las femiprogres podemitas con que los jueces son unos machistas, que no aplican lo que dice el preámbulo de la ley, que les van a dar un cursillo para que sepan aplicar el derecho y otras pamplinas absurdas que no se creen ni ellas. El preámbulo de las leyes, la exposición de motivos, no tiene eficacia normativa y en España no se puede juzgar dos veces a alguien por lo mismo. Y si ya te han juzgado por unos hechos y ahora esos hechos tienen una pena inferior, no se puede aplicar ningún agravante que no se haya contemplado en la sentencia que se dictó en su día, por mucho que lo diga una exposición de motivos de la señora Montero. Y encima resulta que esto es irreversible. Las consecuencias de la aprobación de la ley del sí es sí no pueden anularse porque, aunque ahora se cambie la ley, las penas solo podrán volver a aumentar para los que cometan esos delitos en el futuro, una vez cambie la ley. Pero todos los que han violado, abusado o agredido sexualmente hasta ahora podrán seguir acogiéndose a la ley del sí es sí, aunque se derogue. Así funciona el derecho penal. Hay que aplicar la ley más beneficiosa desde que se comete el delito. En eso consiste el derecho penal garantista de las sociedades democráticas. Por eso es indignante que la ministra podemita Montero y su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, continúen aún en sus cargos y no hayan sido cesadas fulminantemente, porque Sánchez prefiere seguir contando con los votos de Podemos para seguir viajando en el Falcon
unos meses más.